Soy Santiago y vamos a conocer historias que empiezan en lo íntimo y terminan moviendo lo colectivo. Historias que no se quedan en la superficie, porque lo que vale la pena siempre nace bajo tierra. Esto es En la Raíz, historias sobre la resistencia climática. En esta ocasión, Santiago entrevista a Armando Falfán Cortés, dentro de una narrativa que parte de un retrato íntimo y una historia de vida desde Veracruz hasta convertirse en gerente de operaciones de carbono en Toronto, abriendo una puerta para hablar del arraigo de los caminos no lineales en el liderazgo ambiental y la posibilidad de transformar estructuras desde dentro sin perder el origen, confiando en un proyecto sin haberlo visto aún en acción. Hola Armando, ¿cómo estás? Bien, gracias, Sam. ¿Y tú? Bien, bienvenido a En la Raíz. Eres la primera persona que entrevistamos en este podcast y la idea es escuchar tu historia. Mi primera pregunta es, ¿por qué aceptaste esta invitación? Acepté esta invitación, Sam, porque me identifico fuera de lo profesional, personalmente con la empresa, contigo, por la amistad que creo que hemos construido poco a poco durante este transcurso de trabajo, y porque realmente considero que si me eligieron es por algo también, ¿no? Entonces, pues, feliz de sumar. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un gustazo poder contar esta historia contigo. Y pues supongo que queremos empezar por entender cómo nos conocimos. ¿Te acuerdas cómo fue esa primera llamada de teléfono? ¿Cómo fue la primera vez que estuvimos en contacto? Claro, como el agua. ¿Cómo fue? Pues, ¿dónde estabas? Comiendo. ¿Comiendo? ¿Qué estabas comiendo? Un pollo asado. Ajá. Pollo asado. Estaba yo en una reunión con unas autoridades ejidales que me invitaron a comer ahí en un restaurante en Banderilla. Y llegó tu llamada. Y así de, permítanme un momento. Precisamente estaba yo hablando con ellos de temas laborales. Llevaba yo ya unos meses sin poder conseguir empleo formal. Y llegó tu llamada y fue de, ¿qué onda quieres? ¿No? Yo sí quiero y vámonos. ¿Cuándo era esto? Esto fue en septiembre. Ajá. Septiembre, 25 de septiembre, creo, 24, 25 de septiembre. ¿De qué año? 2020. Ya. Muy bien. Bueno, Armando, pues otra vez gracias. Yo creo que vamos a empezar porque nos cuentes un poquito de quién eres, de pues cómo creciste, dónde creciste, qué historias recuerdas de ese lugar, dónde naciste. Nací en Jalapa. Naciste en Jalapa. En un hospital. En un hospital. Sí, no fui de partera. ¿Y de ahí a dónde te llevaron? A Banderilla, Veracruz. Ajá. Ahí es municipio conurbado de Jalapa. Ajá. Ahí es el municipio en donde crecí mi infancia. Realmente es donde ahora tengo una casa propia. Sigo viviendo ahí, se podría decir. Pero sí crecí ahí. Es una calle donde convivía con toda la chaviza, ¿no? Éramos varios compañeritos, varios amigos, en donde pues jugábamos todavía canicas, trompos y yoyos. No había celulares todavía. ¿En qué año naciste? Soy del 89. Ok. ¿Y entonces qué hacían para divertirse? Pues jugábamos a echar la reta en la calle, Ajá. romper cristales con las pelotas, canicas, avalancha, estas avalanchas de fierro, trompo, yoyo, escondidas, can-can, que en Veracruz le llamamos a ese juego de que te vas, avientan como un bote. Ajá. Y en lo que la persona va a recoger ese bote, tú tienes el tiempo para esconderte. Ajá. Y regresa y tiene que ir buscando, ¿no? Tipo escondidas, pero con otra formita por ahí. ¿Y cómo es Banderilla? ¿Cuánta gente vive ahí más o menos? Realmente no sé, no te quiero dar una mentira. En habitantes creo que son como 100 y tantos. Órale. 1000. Ok. Sí. Ahora quiero pensar que cuando era niño éramos muchos menos, porque realmente Jalapa es la capital de Veracruz y como que la gente ha invadido, o sea, ha llegado mucho a vivir ahí porque a 10 minutos estás en Jalapa, ¿no? Y ahí es donde se desarrolla más el trabajo, pues.
Ok. Así es. ¿Cómo es? ¿Qué más te acuerdas de esos días? Pues recuerdo realmente ir a la escuela. O sea, mi mamá siempre ha sido muy estricta en ese aspecto. Y era de ir a la escuela porque había que ir a la escuela, aunque lloviera, tronara, relampagueara. Ajá. Había que ir. Era bueno. Creo que eso enseñó valores y responsabilidad y compromiso desde chiquito, ¿no? Entonces, pues recuerdo mucho esa parte, ¿no? De ir con mamá porque nos llevaba a la primaria, nos iba a recoger. Jugar con los chamacos de la calle, echar partidos de fútbol los fines de semana, en donde los papás de todos los chamaquillos que nos llevábamos tenían un equipo de fútbol. Y entonces enfrente, que ahora es una parte de puros condominios y como zona habitacional, todo eso era un lote de cultivo de maíz y un campo grandísimo. Ahí se jugaba fútbol los fines de semana. Como que practicaban ellos para poder ir a los torneos y pues nos invitaban a todos sus hijos. Entonces era realmente muy bonito ese tema de los partidos en fines de semana cuando se hacían. Y de ahí pues ir a trabajar con papá todos los fines de semana en la albañilería, pues, ayudarle. Oye, ¿y con mamá cómo era la relación? ¿Cuántos hermanos? Tengo 2 hermanas. Ajá. Tengo 2 hermanas mayores. Soy el junior. Eres el junior. Sí, soy ¿Era el su junior. consentido? No creo. ¿Cómo sabes? Pues soy el que más recibía pellizcos por ingobernable. Entonces realmente no creo que haya sido el consentido. O sea, siempre te tocaban pellizcos. Sí. Tú siempre recuerdas pellizcos. Vaya, pues, cosas bonitas. Ajá. También, pero sí. Si había una salida familiar, era yo un hijo de la mañana. Okay. O sea, realmente muy inquieto, desobediente, y pues siempre eso llevaba un estate quieto, ¿sí? Podía ser un castillo, un jaloncillo de patilla, de oreja. Pero siempre con el bien de estate quieto, ¿no? O sea, sí. ¿Y qué valores te acuerdas que tu mamá te enseñaba? ¿O qué valores, si piensas en ella en esa época, qué valores crees que le ayudaban a ella a ser la mamá que necesitabas? Pues ya había tenido una hermana, ya había pasado, creo que como papás primerizos te podría decir que nadie nace sabiendo ser padre o madre, ¿no? Pero ella ya había experimentado con mi hermana mayor. Eso era lo bueno. Uh-huh. Realmente conmigo, porque mi hermana mayor tiene 40 y tantos años, entonces entre distancia de edades, diferencia, son 7 años. Entonces, pues realmente mi hermana ya era una niña y yo pues un chamaquito, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo muy bien que, pues, como te digo, o sea, tengo muy claro este tema de mamá de realmente cumplir el compromiso, el tienes que hacer tu tarea y no me importa si tienes que acostar a la madrugada, pero tienes que cumplir, ¿no? Creo que eso sí fue muy bueno porque soy papá, ¿no? Y el ser papá y haber tenido esa experiencia realmente me ayudó mucho a saber cómo tratar de cumplir también con eso con mi hijo, ¿no? Y si no hubiese tenido como esa guía del cómo, pues creo que a lo mejor no hubiese, dentro de mi corta edad como padre, saber cómo era, ¿no? Todavía me acordaba de los pellizcos. Entonces era, no te voy a pellizcar, pues, a mi hijo, pero sí sé cómo es como el tema que tenemos que llevar como para que no se deslinde o se salga tanto del huacal, ¿no? Como decimos. ¿Y con tu papá, entonces? Mi papá me enseñó a ser trabajador. Ajá. A que no todo en la vida es gratis. Hay que luchar por él y cuesta. Pero tiene una retribución y es económica muchas veces, ¿no? Cuando es trabajo. ¿Y cómo te enseñó eso? Pues porque mi papá es albañil. Si no es que el mejor albañil, podría decir. Me siento muy orgulloso de eso y de que con base a su albañilería le haya dado carrera y profesionalismo a sus 3 hijos.
Pero, pues, yo sí recuerdo mucho que, pues, vacaciones para mí no eran tal vacaciones, ¿estás de acuerdo? O sea, vacaciones eran, vámonos a trabajar. Y me gustaba, porque aunque fuera el hecho de que me llevaba como un niño, era ir a barrer la obra, porque tenía que estar limpia y todos los sábados teníamos que entregar la obra limpia. Aunque fueras a trabajar el lunes y la fueras a empuercar, el fin de semana se tenía que quedar limpia. Y era parte de la limpieza y la calidad del trabajo que teníamos que hacer o que tenía que hacer mi papá, ¿no? Y contribuía aunque sea con la escoba. Después fui creciendo. Me gustaba ir a los colados, a echar loza, y mis primeros, o sea, no sé si recuerdas o alguna vez te ha tocado ver un colado que ponen como 2 vigas y unos entrepaños, como unos escalones, hacer una escalera de nada más para el momento de colar, ¿no? Entonces yo a mi corta edad ya andaba yo brincando en esos escalones, en andamios, como que le perdí el miedo a las alturas por esas prácticas, pues. Y recuerdo muy bien mi primer colado de asistir con mi papá, mi primer colado. Agarré una cubetita de 4 litros de pintura y me la llenaban con un palazo de revoltura, ¿no? Y ya iba yo con mi cubetita, llegaba y echaba yo mi mojoncita de revoltura ahí, una cosita de nada. ¿Y eso como a los cuántos años? Como a los 7, 8 años más o menos. Porque a los 12 años ya me aguantaba una cubeta de 20 litros llena de revoltura. Entonces era como que se fue creando ahí maña y fuerza, ¿no? Ajá. Algunas veces he pensado que no crecí tanto por lo mismo. A lo mejor me chaparraba. Yo creo que sí estás alto. Entonces, bueno, dentro de rescatando el punto, creo que mi papá me enseñó a ser una persona responsable en el tema de que había que trabajar. Recuerdo que me pagaba a veces 20 pesos o 25 o 50. Ya las buenas eran de 50 pesos, uh-huh. Eran buenas chambas. Llegó a tener trabajos muy buenos, 3, 4 obras en el mismo tiempo. Uh-huh. Era como un contratista, pero no de esos que llegan y se ponen a ver. Llegaba, se cambiaba y hacía todo lo que todo un albañil hace, ¿no? Uh-huh. Y te sabe, o sea, hacía desde cimiento, sabe pintura, electricidad, fontanería, plomería. Entonces te entregaba una casa funcional, uh-huh. Desde que no existía una casa, ¿no? Y me enseñó algunas cosas. Realmente me enseñó algunas cosas y nunca me quiso enseñar más. Porque siempre me dijo... No quería que te hicieras tan buen albañil. Es correcto, porque él decía que yo era escuela. Que lo mío era el estudio y que yo tenía que ser bueno en el estudio, pero tenía que saber ganarme el dinero también, uh-huh. Porque algún día iba a ser padre de familia y me iba a tocar, ¿cuál es la palabra? Dar. Proveer. Uh-huh. Exactamente. Esa es la palabra. Y siempre fue como esa parte de... vuelvo al punto, me daba mis 50 pesos y cuando me los daba me decía, tienes madre y vas a venir la próxima semana a comer y a trabajar y te tienen que poner lonche. Entonces tenía que darle el dinero a mi mamá para que me diera lonche para la otra semana. Y era como que de 50 pesos le daba 25 y yo me quedaba 25 y me compraba mis dulces y todo, pero le tenía que dar a mi mamá porque era quien nos daba el lonche, pues exactamente, sí. Para la semana. Y realmente se ponía y se empotraba ese papel porque le daba su lonche a mi papá y me daba un topercito para mí de la semana y era bien bonito. ¿Sí? Bastante pesado, pero pues difícil. Realmente, pues como de familia, no podría decirte de bajos recursos, pero pues le ha tocado luchar y ganarse a pulso y a plomo todo lo que han tenido, ¿no? Lo que han logrado. Y pues esa fue como que las partes que siempre he dicho ahora a mi edad, o como ingeniero, o como lo quieras ver. Siempre he dicho que mi papá me enseñó como a no ser codo, ¿no? A no ser codo, y más pues porque cuando pasas a hacer o a formar una familia, pues hay que proveer. Y era como esa parte de, a lo mejor una tendencia
machista o micromachista, pero también te hace entender un poco el mundo afuera y lo complicado y lo fuerte que es. Hay mucho de eso, sí, hay mucho de eso. Wow. Ok. Y con animales, naturaleza, o sea, ¿cuáles son tus primeros recuerdos que tengas de interacciones, ya sea con animales, fauna, estar en el campo o trabajar? El poli era mi perro. ¿Y? Mi primer perro. ¿Sí? Sí, se murió y chillé mucho. Pero se murió, vivió como 19, 20 años con nosotros. O sea, Perro de raza pequeña, de esos peludos. ajá. Pero fue como mi primera mascota de niño, ¿no? Chiquito. O nuestra primera mascota de la familia. Mi mamá ya había tenido más, pero cuando yo iba creciendo fue mi primer mascota, ¿no? El Polis se llamaba nuestro perro y pues sí, fue mi primer acercamiento y con un animal, digamos. Después tuve un conejito. Eso no tuvo nombre, pero recuerdo tenerme que ir a cortar hierba todos los días para que comiera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde qué edad? Yo creo que sí lo tuve como igual entre los 6, 7 años, más o menos. ¿También te duró 19 años? No. Eso fue trágico. Porque mi papá dentro de la albañilería también renta madera, simbra, ¿no? Y tenía ahí una bodega muy grande con mucha madera. Y lo que hice fue construirle yo como una rejita de madera, una casita de madera al conejo. Y ahí le daba de comer, pero pues me lo mataron. Y esa yo creo que fue una rata. No. de monte. Bueno, realmente quiero pensar que ha de haber sido una rata porque cuando lo encontré ya no tenía una pierna. O sea, y eso fue de una noche para otra. Yo pegué un grito, mi mamá salió hecha la mocha pensando que algo me había pasado y pues estaba destrozado porque mi conejo no tenía una pata y estaba muerto, ¿no? Y todo así, pues ese era como que yo lo cuidaba y todo, ¿no? Un conejo. Y me dijo mi mamá, luego te doy otro conejo. Nunca llegó otro conejo. Ya no llegó otro conejo. De ahí, creo que si te soy bien honesto, San, como tuve esas dos experiencias a nivel animales domésticos, como que me resistí. Dije, se sufre porque se muere, se sufre porque me lo matan. Mejor de lejos porque se encariña uno mucho. Se encariña uno, grueso. Mucho. Y lo estoy viviendo ahorita con mis Zeus, ¿no? Sí. Y de momento, pues, fueron muchos años. Muchos. Estamos hablando, yo creo que más de 10, 15 años. Ajá. Que no he tenido una mascota o que no había yo tenido una mascota. Porque también parte de ya mi carrera profesional, ejercer me ha llevado a estar siempre fuera de casa. Ajá. Y no tener un espacio. Como puntual, como para poder ponerme a cuidar una mascota, ¿no? Y complicado andarla viajando para todos lados. Oye, ¿y para ti cuándo acabó esta fase de la infancia? Creo que acabó cuando tuvimos que mudarnos, o sea, infancia así del juego con los amigos y todo. Cuando tuvimos que mudarnos de la casa donde jugábamos con todos los de la colonia. Y nos fuimos a otra casa. Esa casa se tuvo que vender porque hubo que hacerle los 15 años a mi hermana mayor. Entonces se tuvo que vender una casa. Mi papá ya tenía un terrenito como buen albañil. Entre sus obras y sus ganancias, sábados y domingos se iba, trabajaba, la fue levantando poco a poco. Y fue como que nos fuimos a otra colonia en donde ya no había amiguitos, ya no había amiguitas. Lejos de eso éramos los nuevos de la colonia y ya llegamos a una colonia ya un poco pesada. ¿Cuántos años tenías? 8. Es correcto, iba en cuarto de primaria. Ajá. Y hasta nos apedreaban a veces los canijos, chamacos de por ahí cerca. O sea, fue feo, ya se acabó todo eso bonito de donde nací, donde crecí, perdón. A llegar a esa nueva colonia y ya fue como que pues ya no había esas amistades, ya era como esperar que hubiese una fiesta familiar. Ajá. Y pues jugar con los primos y todo eso, pero realmente ahí, imagínate, una vez fui a comprar tortillas
Y unos canijos, nada más porque les caía yo mal, me regresaron a patadas y a corretiza hasta mi casa. Dejé tiradas por ahí las tortillas, porque no eran las tortillas o yo. Entonces llegué a la casa y pues chillando y diciendo a mi mamá, no, yo me quiero regresar allá, ¿no? A donde tenía mis amigos. Y pues dijo, pues la vida es así, es dura y hay cambios, ¿no? Y pues ni modo, no podíamos regresar y así era la cosa, ¿no? Ya después fui creciendo, creo que eso fue como que me hizo, pues ya, estamos hablando 9, 10 años, hubo una crisis bastante complicada de falta de trabajo. Y pues era trabajar, estudiar, jugar, algunas veces fútbol. Me gustaba el fútbol. Dejé de jugarlo en la secundaria. Todavía pertenecía a algunos equipos y participé en torneos de la secundaria jugando fútbol. No me consideraba muy bueno, pero era buen defensa. Sí, ¿Y por qué dejaste de jugar? Porque entré a la prepa y cambiaron bastante mi forma de vida. ¿Sí? Sí. Me incliné por cosas no tan buenas. Y el deporte se quedó a un lado. O sea, con tus mismas amistades de la prepa empezaste a tener hábitos diferentes, a hacer cosas diferentes. Sí, se mezcló. Se mezcló. Amistades de la prepa y amistades de banderilla. Igual. Como que, bueno, desde la secundaria seguí en el deporte, seguí echándole ganas a la escuela, pero pues en la casa pasó algún detallito familiar que realmente me sacudió y dejé como que las cosas sentí que se me pusieron grises, negras. Y realmente pues me refugié en cosas que no debía haberme refugiado, ¿no? Digamos, eso es a mis 13 años. Mis papás se separan y pues yo ver ahí a mamá triste y todo, lejos de ayudarla. Yo también dije, pues era yo un chamaco y dije, ¿ahora qué hago? Y pues me fui con los pandilleros, con los vaguitos por acá. 13 años, terminé la secundaria entre que seguía yo yendo al deporte, estaba yo en la secundaria, pero a veces ya no iba yo a la secundaria y prefería irme al barrio, ¿no? Como se le llama, a la colonia mala. Y pues empecé a aprender cosas y a hacer cosas, pues no buenas, ¿no? Digamos. Y ser un pandillero, ¿no? Estar en la calle y aprendes a vivir así como... Nunca dejé de dormir en mi casa, pero sí sé lo que es andar en la calle también, ¿no? O supe, ¿no? En esos años. Y y creo que ese fue uno de los detonantes. Y hoy cuando recuerdas esa época, ¿qué sientes? Realmente me da tristeza. Porque hice... compas, no te puedo decir amigos, ahí no se hacen amigos, realmente ahí no se hacen amigos, pero muchos ya están debajo de tierra por seguir en el camino en el que yo en algún momento iba. Entonces, estamos hablando de 13 años, a los 18 años embarazo a la mamá nos embarazamos, ¿no? La mamá de mi hijo y yo. Y para mí fue otra sacudida en mi vida porque acababa yo de entrar, bueno, lejos de ser y de haber vivido de esa manera entre pandillerismo y vagancia, pues nunca reprobé en la escuela, ¿no? Era como que pues, por ley había que sacar ese compromiso. ¿Nunca perdiste eso? No lo dejé. Iba a la escuela, era bueno reteniendo. Recuerdo porque a veces, aunque no fuera en mucho tiempo en el semestre de la prepa, solo pedía los puntos claves, me iba al último examen y lo pasaba y pues pasaba con 6, ¿no? Y ya era como que ese estilo de cosas que nunca hacía. Se te quitó lo listo. Digamos. Entonces, era una prepa en la que por dormido, digamos, de la secundaria a la prepa, tuve oportunidad de ir a una prepa
buena, porque en la secundaria todavía alcancé un buen promedio. Salí con 9.1, digamos. Entonces te pedían un 9 para ir a una buena prepa en aquellos años. Pero se nos pasaron junto con mamá las fechas en las de ir a las buenas prepas y nos cerraron las puertas. Y tuve que irme a una prepa en donde pues, aceptan a medio mundo. Y ya sabes que pues no va lo mejorcito, pues, ¿no? En temas de responsabilidades y todo. Entonces, pues ahí me junto con un grupo en las que pues todos veníamos ya cotorreé con esta bandita y pues hicimos una mini bandita ahí dentro de la prepa. Salía de ahí, llegaba y lejos, en vez de irme a mi casa, pues me iba yo a la colonia donde pues, tenía yo mis compas. Y pues así seguí mis 3 años de prepa, bueno, casi, porque tengo un vecino que una vez me vio drogándome cerca por ahí de donde vivo, con una gente muy, muy canija, ¿no? Y me vio y lejos de callarse, ahora es mi compadre, porque somos hasta compadres, fue y le dijo a mis papás, ¿no? Y ahí estaba yo en 6º semestre de prepa, o sea, ya estaba yo por salir. Y pues cuando llegué, pues lejos de regañarme, hablaron conmigo. Digo, creo que eso fue muy bueno. Porque si hubiese sido un jalón o un regaño o algo así, posiblemente lo hubiera tomado de otra forma. Pero hablaron conmigo y me dijeron, necesitamos, ¿cómo lo podemos hacer? Yo para eso ya lleva yo casi 5 años en el tema de drogas, de drogadicción. Y pues ya estaba yo bien metido. Ya era drogadicción, tal cual. Vicio, adicción. Y pues no podía solo. Entonces en aquel tiempo me fui a un centro de reintegración juvenil, ahí en Jalapa. Estudiaba, iba yo a mis terapias. Y luego en las tardes trabajaba yo en un taller mecánico limpiando. ¿Cuántos años tenías? 17. Así es. Entonces estuve en ayuda terapéutica y todo eso casi 2 años. Entré a la universidad estando en ese proceso. Fui papá también estando en ese proceso de superación. No, y espérame, a ver. Entonces, a los 17 empezaste ese proceso. Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuviste en lo que llamas rehabilitación? 18, 19. Ok. ¿Y decidiste estudiar? La carrera. ¿Qué estudiaste? Ingeniero agrónomo. ¿En dónde? En la Universidad Veracruzana. No es fácil entrar ahí. No. ¿Cómo lo hiciste? Pues apliqué mi examen de entrar y fui el 7º de la lista de los primeros. Okay. O sea, me fue bien. Okay. Me fue bien. No tuve un curso de preparación, solo me dieron una guía y como que le leí un montón antes de irme al examen y pasé, ¿no? ¿Qué aprendiste de ti ahí? ¿En dónde? Cuando pasaste ese examen. Pues, ¿qué aprendí de mí? No sé cómo entenderlo, pero me sentí bien. Estaba en un proceso de recuperación hacia mí mismo. Y pues vino eso y dije, ok, o sea, las cosas se están alineando y tengo que salir adelante, ¿no? Fue un tormento muy grande el primer año de desintoxicación. Gacho, o sea, son cosas que no se las deseo a nadie, ¿no? Porque pues son pesadillas, son nervios, todo está mal, todo se pone muy mal. Pero pues yo sí quería realmente salir de ahí, y el haber visto a mi mamá muy triste, pues también me pegó mucho haberle causado una tristeza de esa magnitud por mí, ¿no? Por mi culpa, lejos de que ya había visto a mis 12 años que sufrió en algún momento por otra figura, que era mi padre, y luego yo, 5 años después, estarle haciendo otro dolor, pues, como hijo, ¿no? Entonces, sí me pegó emocionalmente y dije, no, yo no puedo seguir en esto, ¿no? Uh-huh. Hay que echarle ganas. Entonces entré a la universidad. ¿Ahí conociste a la mamá de Said? No,
A ella la conocí desde los 15 años. Tuvimos un noviazgo de chiquillos de 3 años. ¿Cómo la conociste? Fue lo bueno de la nueva colonia y el cambio de casa. Digamos. No todo fue tan malo. No fue tan malo. Realmente la conocí en una discoteca. Bueno, les llamaban tardeadas. Ajá. Pueden entrar chamacos. Yo era un menor de edad, ¿no? Entonces, pero eran tardeadas y estaba yo ahí bailando. Me gusta bailar mucho, ¿va? Entonces... ¿Todavía? Sí, 100%. Ajá. Entonces llegó una muchachita con un chavito y me dijeron, oye, ¿te quieren conocer? Y yo así de, ¿sí? ¿Quién, no? Y ya me dijeron, ven, acompáñanos. Y ya llegué y me la presentaron. Wow. Y pues ya así de, ¿qué onda? Oye, ¿y dónde vives? No, pues por tu casa. Y yo, mira, llevo 3 años, 4 viviendo ahí. Y nunca en la vida te había conocido. O sea, le dijiste ni te topo. Casi, ¿no? O sea, es que realmente donde nos mudamos, era un barrio pesado. Ajá. Y pues como que era de salir de ahí a tomar el autobús y pues no te involucres con todo lo que hay en la colonia hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Era muy feo, era pesado, era muy pesado. Era porque... Después ya no lo vi tan pesado. Cuando yo empecé a meterme y enrolarme en las cosas pesadas, yo dije, no, esto no está pesado, ¿no? Llegó el momento que los que me pateaban me tenían como que... Bueno, no me gustaría hablarlo así, pero pues me ganó un respeto en la calle, ¿no? Pues por broncudo, si lo quieres ver así, o por tantas cosas, o por tanto respaldo que había de un barrio. Y ya estabas más o menos ahí, justo cuando la conociste. Exacto, exactamente. Y entonces empezaron a salir. Empezamos a salir, vivía muy cerca de mi casa y era como que chamacos, 15 años teníamos, íbamos al parque, hasta cierto punto al parque o a la calle, a dar una vuelta y todo eso. Y pues tuvimos 3 años de novios. Chistosa la situación, fíjate, porque a nuestros 18 años, pues... Ella vivió mi proceso de drogadicción y nunca supo que me drogaba. Toda mi familia, mis papás nunca supieron que me drogaba durante tantos años. Y nadie supo. O nadie quería verlo, a lo mejor. O cada quien andaba en su mundo, ¿no? Eso duele, ¿no? Es correcto. Entonces, pero cuando pues, la bomba estalla y resulta que sí, y que estoy bien perdido en ese mundo... pues realmente pues te empiezo a tener apoyo de muchas personas, ¿no? Y de tú puedes, y eso es bonito. Uh-huh. También sentir ya el respaldo es bonito. O sea, sí se dieron cuenta que no te habían mirado. Es correcto. Y de repente le va bien en la escuela, se preocupaban por sus propias cosas. Exactamente. Y no culpo a lo mejor a esa parte porque realmente había muchos problemas. Sí, ¿no? Cada quien está en su cosa. Y cada quien tiene que ver para adelante, pero pues sí fue un tema que tuve que tratar en terapia, ¿no? O sea, son heridas que quedan, al fin y al cabo, parte de las heridas. Terminó mi relación de noviazgo, se llama Sara, la mamá de mi hijo, pues. Y luego nos encontramos por ahí en alguna ocasión. ¿Ya en la carrera? Yo en la carrera, exactamente. Y pues nos volvimos a ver y qué hubo, ya sabes, y llegó Said. Pues, ¿a tus 18 años? 18. Ajá. 18 nos embarazamos, a los 19 fuimos padres, ¿no? Ya con mi niño, lo mejor del mundo para mí, obviamente. Pero eso me motivó mucho más, porque estuvo muy denso, te puedo decir, porque fue como que yo acababa de entrar a la universidad. A los dos nos cortaron como el apoyo, ¿no? A ella la corrieron de su casa, a mí también mi papá me quiso correr. Entonces fue difícil, porque acababa yo de entrar a la universidad. Estaba yo siendo papá. Tenía yo 18 años. Nunca había sabido, no sabía qué era ser padre, ¿no?
todavía era yo hijo. O sea, no dejaron ni que tú te fueras a casa de los papás de Sara, ni Sara a casa de tu mamá o de tu papá. Sí se pudo. Mi papá me corrió y mi mamá, dentro de su sano juicio, dijo, estás bien, orate. ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir si? ¿Qué va a hacer? Ajá. Mi mamá le dijo a mi papá, tú has enseñado a Armando a ser trabajador y no creo que esto le venga grande. Solo dale chance que saque su carrera. Y de momento mi cuarto de cama individual y de un cuartito chiquito se hizo cuarto de 2 personas y después de 3 con un niño. Entonces era bien complejo. Pero pues yo me metí a trabajar de mesero y de valet parking. Y me iba muy bien con las propinas. Muy, muy bien. Entonces le dije a mi papá, ya ahorré tanto, ¿por qué en el patio pues hacemos algo? Mi mamá también le dijo, oye, hay que hacerlo un espacio a Armando porque pues, no pueden seguir ahí metidos en un cuartito, ¿no? De 2.5 por 3 metros, ¿no? Entonces se construyó un cuartito en la parte del patio. Mi papá me dijo en aquellos años... ¿Se construyó? Se construyó. Construimos, pues. ¿Quién lo construyó? Pues mi papá. Okay. Y yo y 2 chalanes que tenía en ese momento. Un cuarto rápido. Hay que alzarle un cuarto para que menos tenga una cama y ahí viva con la mamá de su hijo, ¿no? Ajá. Entonces, se alzó ese cuarto. Ya estando ese cuarto, yo, Armando, construí un bañito y una cocinita que siempre van a ser mi orgullo porque fueron mis primeras construcciones solo, ¿no? De alzar un murito y echarle un coladito y bueno, hice funcional. Después de ser un cuarto con un baño donde ya no tenía yo que ir a casa de mis papás para ir al baño, ¿no? Y eso fue en los primeros 2 años de la universidad. Me fue bien, de mesero me nombraron delegado de meseros, luego fui capitán de meseros, era un sueldo mayor y mayores propinas, obviamente. Y de la empresa de valet parking, los que eran los dueños se separaron y yo les dije, pues déjenme toda su estantería y yo la sigo trabajando. Ya conocía yo a los clientes, trabajábamos a buenos clientes de Chedrauis, JR, personas que ya nos tenían nuestros contactos, nos hablaban, atendíamos sus servicios, sus eventos y nos dejaban muy buenas propinas y todo eso. Entonces yo les dije, pues préstenme o réntenme su equipo, yo sigo trabajando el valet parking. Me quedé a cargo del valet parking, mandé a hacer mis tickets y bocetos de Falfan Park y ya andábamos haciendo Falfan Park, valet parking ¿Por qué Falfan Park? ¿Vale? ¿Por qué Falfan Park? Falfan de mi apellido, Park de parking, pues. y ya andábamos. Entonces, pues realmente... 20 años. 20 años, sí. Entre 18, 19, 20. Realmente saqué mi carrera trabajando también de eso y por eso había palos pañales, ¿no? De esos oficios que tenía yo. Porque no ejercía. Y otra vez, estudiaste ingeniería agrónoma. Agrónoma. ¿Por qué entraste a estudiar ingeniería agrónoma? Porque mi papá es una persona que nació en un pueblo dentro de un municipio que se llama Las Vigas de Ramírez, cerca de Jalapa, y es un pueblo realmente bosque forestal con agricultura de autoconsumo. Uh-huh. Y pues él vio que era muy complicado a sus 7 años pues crecer ahí, salir adelante ahí. Y se fue a buscar suerte a Jalapa, de niño, ¿no? Entonces empezó a trabajar vendiendo paletas de helados y aquí y allá. Y de ahí empezó la albañilería. Y ahí es donde le gustó y dijo, pues yo de aquí soy. Pero entonces cada vez que había fines de semana disponibles, donde no había que ir a trabajar, mi papá me decía, vente nano, porque me decía nano, ¿no? Vente nano, vámonos al rancho. Y desde niño mis recuerdos son andarme trepando a los árboles en el rancho con mi papá, bien contento en la camionetona, ¿no? Era como que yo me sentía el mejor del mundo yendo con mi papá. Creo que de ahí sale el amor por esa parte. Siempre he dicho que ahí
hasta la terapeuta me dijo que de ahí debió haber salido como que dirigirme hacia ese sector, ¿no? Entonces, yo desde niño, y se lo pueden preguntar hasta mis papás, desde niño siempre dije que iba a ser ingeniero agrónomo. Siempre. Y soy ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces, no busqué otras oportunidades, no busqué otra carrera. Yo sabía que quería ser ingeniero agrónomo desde niño. Y ahí estuvo. O sea, objetivo cumplido, logrado. Pero esa es la respuesta a tu pregunta. Realmente porque siempre lo vi así. Wow. Es correcto. Qué impresionante, porque creciste casi que en una ciudad, en un entorno totalmente urbano. Exactamente. Nunca olvidaste que quisiste ser ingeniero. No, y pues también mi papá se encargó de estarme llevando al rancho las veces que más se podía. ¿Y qué hacían? ¿Sembraban cosas o...? No, realmente mi papá iba a ver a su familia, a sus primos hermanos que se quedaron en el rancho. Se tomaban unos tragos y ahí estaban, y yo era feliz para arriba y para abajo en los cerros y en los árboles, ¿no? ¿Cuál fue tu primera chamba ya en el espacio en el que decidiste estudiar? Mi primer trabajo fue en un CESBER, que es un brazo de Zagarpa. En aquel tiempo se llamaba Zagarpa, lo que ahora no me acuerdo que es SADER, ¿no? Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Zagarpa. Bueno, en aquellos tiempos se llamaba Zagarpa. Había una vertiente de Zagarpa como de Semarnat con Afor. Era Zagarpa, era CESBER, y era trabajar con cítricos. Ajá. Fue la primera vez que dejé casa. Egresé en 2011, diciembre del 2011, y en abril del 2012 encontré mi primer trabajo ya como ingeniero, y pues me mandaron a la costa de Veracruz por parte de toda la cuenca del Totonacapan, Martínez de la Torre, Tuxpan, toda aquella parte, y trabajaba yo con cítricos, haciendo muestreos, recorriendo toda la zona citrícola de aquella región, porque había una enfermedad que le da a los cítricos que se llama Wanloming, que es el virus de la tristeza, realmente. Y es causada por una palomita, que es el vector, Diaphorina citri, si no mal recuerdo, se llama. Y teníamos que ir a estar recogiendo Diaphorina citris en alcohol, y luego se mandaban a oficinas centrales para ver si no tenían el síndrome o el virus, porque le llamaban virus de la tristeza, porque si el vector, la diaforina, se infectaba de algún arbolito que tuviera la enfermedad e iba a otro y chupaba su savia, le contagiaba el virus. O sea, por eso es el vector. Hay un bicho que puede cargar o no cargar el virus, y si lo carga, lo transmite. Sí. Exactamente. Oye, pero no es fácil trabajar en cítricos. No es fácil. ¿Por qué? Primera, porque, bueno, el cítrico se da en la zona tropical. Bueno, entonces los calores son bastante complejos, y la evapotranspiración, cuando andas en campo y tienes que ir con todo el uniforme, la mochila, el chaleco, pues sí está complejo. Hay unos animales medio... Y hay unas serpientes muy, muy peligrosas, que son las 4 narices, o nauyaca, como comúnmente se le conoce. Y pues es de las serpientes más venenosas que hay. Y nos tocaba litigar con ese tipo de animalitos ahí en los recorridos que teníamos que hacer, toda esa zona. ¿Y después de los cítricos, qué sé yo? Después de los cítricos, tuve la oportunidad de trabajar como director de fomento agropecuario y forestal en el municipio de Banderilla, mi municipio. Ajá, wow. Ahí fue donde conocí un poco el tema trabajo de municipio. Te puedo decir que es horrible. Sí. El sector gobierno a nivel municipio es muy feo. De hecho, me corrieron por no alinearme a lo que querían, ¿no? Ajá. En aquel tiempo, pues, yo vi una gran oportunidad. Dije, ¿cómo no vamos a apoyar a nuestro sector agropecuario, forestal de aquí, de Banderilla? Y fue como que bajar recursos, ¿estás de acuerdo? Para
motobombas, aspersoras, herramientas, paquetes de herramientas, fertilizantes y todo eso. Y el no haberme alineado con la estrategia que llevaba la actual administración, pues hizo que me dieran las gracias en el primer año, ¿no? Entonces fue como que yo dije, pues al sector agropecuario hay que apoyarlo, no chingarlo más. ¿Por qué hay que apoyarlo? Porque desafortunadamente, o ahí en Banderilla, ese sector es de los más vulnerables, de escasos recursos, ¿no? En este tema. Y pues es como que si buscas recursos y apoyos, pues dáselos. Y no se los quieras manejar de otra forma para chingar más. Lo que... Chingar al chingado, ¿no? Pues pocas palabras. Entonces, pues no me alineé, dijéramos por ahí. Y me dijeron, pues gracias Armando por participar. Y bye. En el primer año me dieron las gracias ahí. Ajá. ¿Y luego? Después... ¿Ahí cuántos años tenías? ¿Qué vas por los 22? No. A los 22 egresé. Ajá. Estuve 2 años en Zagarpa Cesber. Estamos hablando de 24 para 25. Ajá. 24 para 25. 24 para 25. Digamos que estuve en el municipio. Fue 2014, lo tengo muy, muy claro. Muy claro, tuve una novia que estaba bien bonita. Me acuerdo que en 2014 fue mi novia. Entonces... Pero espérate, ahora tengo que preguntar, ¿ya no estabas con Sara? No. Qué buen punto, ¿verdad? No, pues dejaste afuera algo importante. No, yo terminé mi relación con la mamá de mi hijo. Recién egresé. Fue así de... Oye, aguanta, pues ya me aguantaste todas las penumbras de estos 4 años de carrera, ¿no? Trabajando los oficios, pues vivía conmigo realmente. Y le dije, viene la buena. Ya voy a egresar, o sea, ya voy como ingeniero, ¿no? Me mandaron para Martínez de la Torre y era como que me iba de 1 a 2 semanas porque no costeaba. Realmente me iba mejor con el ballet parking y la mesereada, pero era como que, pues va. Y mi sueldo de ingeniería, mi primer sueldo eran 8,000 pesos al mes. Entonces, y con esos 8,000 pagaba renta en otro lugar, ¿no? Entonces... Para poder vivir en el lugar donde trabajabas. Exactamente, pagaba renta y mis comidas. Qué grueso pasar de ganar más en el ballet parking y la mesereada a decirle apuesto a mi carrera y pácatelas, ¿no? Era muy escaso el sueldo. Y pácatelas. ¿Y por qué lo tomaste? Porque quería crecer profesionalmente. Dije, pues no. O sea, también viste que como mesero ballet parking eso es un techo. O sea, exacto, ¿para dónde más vas, no? O sea, realmente tengo compañeros de ballet parking. Bueno, ballet parking Alfan Park desapareció. Cuando lo quise rescatar era como que andaba yo en Martínez de la Torre, me seguían escribiendo luego los clientes y era de ves tú, pero no es lo mismo. Sí, no. Luego me faltaban personas, no iban, me quedaban mal y era quedarle mal a un cliente, entonces mejor opté por decir no puedo. Entonces terminando la carrera ya viajar era lo que pues ya no se soportó eso en la relación. Exacto. Esta parte de estar fuera. Porque es también una parte pues muy presente en todos los trabajos agropecuarios y forestales. ¿Estar fuera? Sí. Sí, pues estamos hablando de 2020, a mis 22 años empecé a salir de casa, digamos, salí de la comodidad de poder llegar todos los días a tu casa, a dormir a tu casa. Estamos hablando de 2020... Perdón, es que no recuerdo en qué año estaba yo a mis 22 años, pero hoy tengo 36. Y el único año en el que regresé a mi casa fue cuando estuve de director de fomento agropecuario. Sí. Y me volví a ir al encontrar trabajo. Entonces, realmente, pues llevo más de 10, llevo 14 años en donde estoy fuera y regreso a ver a mi gente. Te acostumbras, San. Realmente te acostumbras. Hubo una vez que regresé a la casa, no sé por qué. Pues yo creo que ahora que estuve en 2020 pues, sin empleo y yo ya no me hallaba. Ni siquiera me hallaba estando con la familia porque pues los ves de vez en cuando y está bien verlos de vez en cuando y vámonos, ¿no? O sea, te acostumbras a ese modo. Uh-huh. Pero pues te comento, entonces me separé
Me separé, me fui a trabajar y la relación se terminó y tan. Entonces, Said se quedó a vivir conmigo. Eso fue bueno. Yo estuve viendo a mi niño los primeros años. Y fue muy bonito. De hecho, cuando fueron 2 años y por la que se cargó más la chutada fue pues mi mamá, porque me ayudaba. ¿Estás de acuerdo? De todas formas, yo andaba afuera, pero el año que regresé y que fui director de fomento agropecuario y que estuve ahí en casa y que podía llevar todos los días a mi hijo a la primaria. Eso fue lo mejor. Y regresar e ir por él y darle de comer. O sea, fue un año maravilloso. Maravilloso. Él lo recuerda. Él lo recuerda. O sea, claro que lo recuerda. Y lo tenemos ahí muy, muy presente, ¿no? El otro día precisamente estábamos hablando de las fechas en las que ha podido vivir conmigo y todo eso. Y dice, no manches, pues ha estado chido, ¿no? Ahora tengo un adolescente que en un año ya es mayor de edad, entonces, wow. Sí. Entonces, ya bueno. Estás grande. Sí, ya estoy viejo. A ver, y entonces, después de estar como director de fomento agropecuario, ¿conociste a una persona que te gustaba mucho? Ahí, en ese lapso. ¿Y cuáles fueron tus siguientes chambas? Después, pues me dieron las gracias en la dirección, en el municipio. Pero cuando estuve ahí, logré reactivar la feria ganadera en Banderilla. Hicimos gestión, llevé a cabo una feria ganadera en Banderilla dentro de la feria tradicional que se tiene. Pero tenía ya bastantes años que no se realizaba. Entonces se realizó en esa administración, gestioné esa parte. Bueno, no me cuelgo la cadena porque fue a nivel municipio, pero fue como que la idea de, vamos a hacerla, ¿no? Tenemos gente que tiene vacas, diferente tipo de ganado, pues traigámosla, que expongan que sea algo más, ¿no? Entonces, pues ya ves, fue como que, pues sí, pero hay que buscar dinero. Hay que buscar patrocinadores, sí, es el nombre. Entonces me fui a buscar patrocinadores, fábricas de alimento para ganado, busqué a Conafor, bueno, de diferentes instituciones, diferentes empresas, y se hizo, ¿no? Le metieron dinero a la feria ganadera de Banderilla. Pues cuando me dieron las gracias, fui a tocar a esas personas que había conocido, ¿no? Así de, oigan, ¿se acuerdan que pues ahora vengo a buscar chamba? Y una persona me dio trabajo. Fui gerente de producción de alimentos balanceados para ganado en una fábrica. Diagrolé se llama. Y así te seguiste desarrollando. Ahí estuve un tiempecito, solo que estuvo muy canijo, porque trabajaba 24 horas. Si hablaban y decían, o sea, no era el tema trabajar 24 horas, pero si a la hora de las 6 de la tarde que ibas a salir, hablaba un cliente y decía, necesito 3 toneladas de alimento para marrano de engorda para mañana, nada más te decía la patrona, ¿no? Inge, pues usted es el de producción, a ver cómo le hace, mañana necesitamos 3 toneladas. Entonces ya era de, pues nos quedamos toda la noche, ¿no? Y pues era muy desgastante. Entonces, en lo que anduve buscando otro trabajo, dije, para huir de aquí, no me podía darme el gusto de quedarme sin trabajo porque había una boquita que alimentar, ¿no? Entonces, fue así como que, pues aguanta y búscale por aquí, por allá, a ver dónde. Y en esa oportunidad llegó Conafor después. Conafor que... La Comisión Nacional Forestal. La Comisión Nacional Forestal, en donde volví a entrar, y estamos hablando Conafor, 2014, sí, 2015, porque estuve en Conafor 2015, 2016. 2015, 2016 estuve en Conafor, y fueron años lindos. Años lindos porque volví al tema forestal. A las reforestaciones, al manejo forestal, a las cuencas, y otra vez fuera. Ahora sí, vete a Orizaba, ¿no? Vete a Orizaba, estuve en Orizaba. ¿Fue tu primer trabajo fuera de Veracruz?
¿O no? Orizaba sigue siendo Veracruz. Sí, pero saliste de Veracruz en esa chamba, ¿o no? No, fue en la primera, la de Martínez de la Torre. Okay. Que fue que me fui de 2012, 2013. Ajá. 2014 regresé como director de Fomento Agropecuario. 2015, 2016, otra vez fuera. Ajá. Otra vez andar fuera. Estuve en Orizaba, allá rentaba, allá como prestador de servicios profesionales en CONAFOR. Entonces tenía yo por ahí mi sueldito, pero teníamos que pagar renta y comidas. Pero pues me mandaban a la reforestación, verificar. Anduve a los 3.600, 3.700 metros de la cima del pico de Orizaba, supervisando obras de conservación de suelo y reforestaciones de pinos, ¿no? Lindo. O sea, te mareabas un montón, pero andabas bien contento, ¿no? Me tocaba supervisar esos trabajos. Creo que hice un buen trabajo, tanto que CONAFOR me llama a oficinas centrales y me dice, lleva el programa de cuencas prioritarias de Orizaba y de Perote, Veracruz. Lo llevé por un tiempo y de ahí me dijeron, oye, ¿conoces Guayacocotla? Y les digo, no. Eso es un lugar aquí arriba en Veracruz. Pues queremos que te vayas a la promotoría por allá, ¿no? A trabajar con otro ingeniero que llevaba a cargo la promotoría, a apoyarlo. Pues le dije, pues sí, vamos. Ahí fue donde conocí programas de manejo forestal, cortas, preaclareos, aclareos y bosques hermosos. ¿Qué te enseñaron ahí? Pues me enseñaron cómo es un aprovechamiento forestal maderable, actividades de compensación ambiental, actividades de PSA, pagos por servicios ambientales, reforestaciones y pues todos los procesos que tenía CONAFOR, ¿no? Talleres y todo eso. Y pues eso fue realmente lo que aprendí. Supervisar, recorrer linderos, brechas cortafuego, cero cacería. ¿Quieres tener un buen bosque? Cuídalo. No caces, protege, cuida y mantén, ¿no? Entonces estuve ahí en Guayacocotla todo 2016. En ese 2016 hubo 4 recortes de personal grandes a nivel nacional de CONAFOR. Creo que había que patrocinar alguna campaña o algo así. ¿Estás de acuerdo? Entonces hubo muchos recortes, subsistí 4. Pero se acabó el año 2016 y ya en el 2017 ya no me recontrataron. Entonces se me acabó 2017, vuelvo a entrar sin trabajo el año. Amistades, ¿no? Las amistades que vas conociendo en el entorno laboral, profesional, pues ya conocía yo más personas. Ya mi trayectoria de trabajo había sido un poco más amplia y ya era como que, oye, si tienes trabajo, si conoces de algo, esto, lo otro, aquello. Y una compañera de trabajo me dijo, oye, están dando un curso en Ciudad de México y pagan por darlo, o sea, porque asistas. Se llamaba el curso... CONAFOR capacitaba mucho. Sí, pero ya no era por parte de CONAFOR. Ya era 2017, inicio de 2017. Me fui a la albañilería con mi papá como 3 meses porque había que trabajar. ¿Te sirvió 3 meses? Sí, en lo que andaba yo buscando trabajo. Y me habló una compañera y me dijo, están dando un curso de liderazgo y no me acuerdo cuál era la otra palabra, aquí en Ciudad de México. Ajá. Y dan, creo que 7,000 pesos al mes, eran 2 meses. Dan 7,000 pesos, tengo familia acá, le hablé a uno de mis tíos, tío, ¿me puedes dar hospedaje en tu casa por 2 meses? Voy a presentar un curso, me va a servir para currículum, no tengo trabajo y pues si me das chance, vente sobrino, ¿no? Entonces ya estuve 2 mesecitos por acá. Me bajaba de Iztapalapa caminando a la pista de Chalco, Zaragoza. Uh-huh. Tomaba el autobús, me bajaba al Metro Puebla, me subía al Metro Puebla, agarraba el metro, que nunca en mi vida lo había hecho. Aprendí en 2 meses a moverme un poquito ahí en los metros y en Pantitlán, no se diga, es una cosa bárbara. En horas pico. Pero Eso no te había tocado en Veracruz. No, jamás. Entonces, tomo el curso y dentro del curso esta misma compañera me dice, oye, pues, mira, yo trabajo en la Universidad Autónoma Chapingo.
te puedo contactar con un ingeniero que se encarga de hacer el INFIS, el muestreo de suelo forestal y de vegetación a nivel nacional. Ahorita lo va a llevar él y andan reclutando brigadistas. Le dije, voy, vale. Entonces, pues me recomendó, fui, estuve en el curso, las capacitaciones, pasé y anduve conociendo gran parte de la República Mexicana haciendo levantamientos de muestreo para el inventario forestal nacional. ¿Y ahí qué aprendiste? O sea, ya conociendo comunidades de todo el país, ya conociendo cómo manejan sus bosques en todo el país, pues no creciste en una comunidad forestal. No. ¿Qué aprendiste de conocer tantas comunidades forestales? Pues mira, realmente creo que desde CONAFOR 2015 empecé a entender a los pueblos, pues tanto forestales, pero más como hablando en el entorno agropecuario, que son pueblos que acogen mucho a las personas cuando hacen las cosas bien. Al día te puedo decir que me siguen hablando de Coahuila, de Chihuahua, para decirme cómo está Inge. Personas que me conocieron menos de una semana porque me tocó hacer un sitio de muestreo en una comunidad y nos veían durmiendo en la cabina, en el toldo y en la batea de la camioneta y nos decían, ¿quieren pasar a la casa? Te abrían las puertas de sus casas sin conocerte. Y nosotros llevábamos una camioneta atascada de muchos enlatados porque teníamos que vivir donde nos cayera la noche. Y era como el cambio de ver la humildad y la generosidad de ese tipo de personas que a veces no figuran en ningún contexto porque están remotamente refundidas en un bosque que transcurra 3 horas para poder llegar a la comunidad. Y haces ese tipo de cambio de decir, pues gracias por su hospitalidad, le dejo agua purificada, le dejo enlatados de atún, le dejo gran parte de lo que llevo porque te daban tortillitas de harina bien ricas, ¿no? Llegué una vez en Coahuila. Hay un documental, te lo voy a recomendar, no me acuerdo el nombre del ejido. Llegué y no tenían luz eléctrica. El gobierno les mandaba pilas de baterías de carro, acumuladores, para poder ir subsistiendo, y tomaban agua de recolección de las montañas. Cuates de Australia, algo así se llama el ejido. Cuates de Australia. Sí, los cuates de Australia, algo así. Y ahí es donde es una comunidad que me hizo entrar como que mucho conmigo mismo, de decir, todavía hay gente que tiene que vivir así. Y la electricidad es algo maravilloso. Sí. O sea, es cuando le das un valor a algo con lo que has vivido y te tocó nacer con electricidad. Y vas por 15 días a un lugar donde no la tienen y la vida cambia completamente. Y en esos lugares encontraste gente fuerte, gente débil, gente que sabe lo que es mejor para ellos o gente que no sabe lo que es mejor para ellos. Gente luchadora, pero que muchas veces no sabe qué es lo mejor para ellos. Okay. Porque prefieren estar ahí, lejos de ir a buscar otra oportunidad. Pero pues ya están acostumbrados a que les llegue la pila. Y si no les llega la pila, prenden vela. O sea, ya se acostumbraron. Y luego, ¿por qué hiciste una maestría finalmente después de todo eso, no? Así es. En 2017, el hecho de 2017 ponerme a buscar trabajo, San, me demostró que la ingeniería ya no bastaba para ser competitivo profesionalmente. Entonces, que cuando reclutan, muchas veces lo que habla es el papel, lejos de la práctica que tengas y el conocimiento de experiencia. Entonces, 2017, trabajando todavía en el norte y andando para arriba y para abajo, mandé documentación al COLPOS, al Colegio de Postgraduados, para la maestría en Ciencias Forestales. Es de las mejores escuelas para hacer una maestría. Reconocida a nivel nacional e internacional. Sí. Para hacer posgrado. Sí, sí. Entonces, mando mi documentación. En aquella vez regreso a Ciudad de México y me recontratan
para evaluar los proyectos de CONAFOR en el componente 3 de reforestación. Y me toca Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz. Y me tocó verificar mis proyectos en Veracruz. Eso fue muy bueno. Estuve en eso. Con eso concluí el año 2017. Y en diciembre, el 8 de diciembre de 2017, me llega el correo de aceptación. Y que tenía yo que presentarme a principios de enero. Y dije, ya la hice. Cierro el año con trabajo. Y entro a maestría becado por CONACYT. Y entonces me quedé a vivir en Texcoco. Hice mi maestría, fueron 2 años. 2 años en donde te puedo decir que lastimosamente hay algunos temas ahí de que como el colegio se formó a partir de desprenderse de la Universidad Autónoma Chapingo, lo primeritito que te hacen de pregunta bastantes doctores es ¿quién es chapinguero? Y los hacen alzar la mano. Y el que no es chapinguero, ahí en ese primer día de tu escuela es como que dices, changos, no soy chapinguero. Traigo ya una desventaja, ¿no? Pero, pues, creo que siempre, o lo que he tratado, San, es de, pues, siempre tratar de ser el mejor en lo que hago, o hacerlo de la mejor manera que me posicione en tratar de ser el mejor. Y en este caso, cuando a mí nos hicieron eso en varias clases, pues picaron mi orgullo de universitario veracruzano, ¿no? Y dijeron, a ver, espérate, pues ¿qué traen esos cabrones que no pueda traer yo, no? Fui el primero en egresar de mi generación. Wow. Te dan un bono, yo no sabía. Hasta eso no sabía. Pero fui el primero en egresar de la generación 2018 en presentar su tesis. Maestro en Ciencias Forestales. Maestro en Ciencias Forestales. Fui el primero, recibí un bonito. Y luego te contrataron. Y creo que callé varias bocas en ese aspecto. Porque pues no era yo chapinguero y varias personas me dijeron, escuché de varias personas que cómo iba a ser posible que no hubiese llevado ese primer lugar alguien de Chapingo. Entonces yo dije, no, fui yo. Salí, egresé, en febrero defendí mi tesis, la aprobé y empecé a buscar trabajo. Estuve tomando un curso para, no recuerdo cómo se llama, pero de estos de la Procuraduría Agraria, el licitador agrario. Llevaba ya un mes, febrero, marzo. ¿Y qué crees que pasa en marzo de 2020? Pues ya me acuerdo. Sí, te acuerdas, ¿va? Bueno, me cierran todo, bien que llega nuestra pandemia querida y me quedo volando en el aire. Sin trabajo, en pandemia. Recién egresado de maestría, sí, pero sin trabajo. Sí, ahí está tu regalo. Y pasado que vendimos una camioneta que teníamos, se puso una tienda en la casa, allá en Banderilla. Tienda que hoy sigue dando buenos frutos, la atiende mi mamá. Entonces estuve marzo, abril, mayo, junio, julio... Del 2020. Agosto de 2020, agosto. Estamos hablando de 6 meses. Buscando chamba y atendiendo la tienda. Sí. Empezó con un refri y una canasta para tortillas y pan, que es lo que busca siempre la gente. ¿Quién quiere tienda? Que la tienda. Ajá. Exacto. Entonces, estuve esos meses ahí y mandando aquí, mandando allá, y alguna vez me dijeron, oye, salió una convocatoria de Toroto. No recuerdo exactamente para qué era. Bueno, salieron como 2, porque en aquel se estaba buscando gente, ¿no? Y yo mandé a todas. Dije, bueno, aquí va el currículum, va aquí, va acá. Y pues no pasaba, porque eso, si no mal recuerdo, fue por ahí de junio, cuando sacaron convocatorias. Junio, pues ya había pasado julio, ya había pasado agosto, y pues no llegaba ninguna oportunidad laboral, ¿no? Estaba la mera de la pandemia en esos meses. Entonces, pues todo era complicado hasta que recibí tu llamada y llegamos a la llamada otra vez. Regresamos a la bendita llamada. Ahí está la llamada. Pues yo estaba buscando a alguien que supiera hacer presas de gaviones.
Y creo que de 1,000 CVs que recolectamos en ese entonces, porque como dices, todo México está buscando trabajo. Pues como 1,200 CVs nos llegaron. El tuyo era el único que tenía la palabra gaviones en el CV. Dije, pues espero que quiera. No, hombre. ¿Y sí? ¿No? Pues te llamé y ¿cómo fue? Contratación más rápida de Toroto. Es la más rápida de Toroto. Correcto. Sí, ¿cómo fue? Me llamaste un sábado. Me dijiste, Armando, sí. Habla Santiago. Soy de Toroto. Vimos tu CV. ¿Tienes experiencia en empresas de gaviones? Sí, las verificaba en Conabur. Oye, ¿quisieras trabajar con nosotros? Realmente al grano te preguntan, güey, ¿quieres trabajar? Y yo, necesitado de mucho trabajo, dije sí. Me dijiste Apan, que en mi vida había escuchado Apan. Ajá. No sabía dónde tenía que ir, pero te dije sí. Ajá. Cuando colgué me puse a buscar Apan Hidalgo en el Maps. A ver en qué te metiste. A ver en qué lío me metí, ¿no? Pero, pues me citaste para el otro día, ¿recuerdas? Sí. Te dije, ok. Me dijiste, ¿puedes venir mañana? Era domingo. Llegué en el hotel de Acupinalco. Y ahí empezó la aventura con Toroto. Septiembre. Creo que ni siquiera hablamos de sueldo en esa llamada. No, estuvo muy canijo, ¿no? Lo que sí te dije, no hablamos de sueldo, pero sí te dije algo muy importante. Ajá. Vivo en Jalapa. Sí. Y pues vengo a ver a mi hijo y a mi familia. Y lo que me dijiste fue, no te preocupes, te apoyo para eso. Uh-huh. Y con eso creo que dije, no necesito más, ¿no? Sí. Va a haber un sueldo y me vas a apoyar para visitar mi familia. Suponemos que va a haber un sueldo. Sí, a ver, eso. Y así fue. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfecto. Y me acuerdo que era vernos el domingo porque el lunes empezábamos con obras de presas de gaviones. 6 de la mañana. Y 6 de la mañana del lunes ya estábamos poniendo la primera piedra. Con el excomisariado Serafín. Con el excomisariado del ejido Apan. Apan. Con M. Con M, en Hidalgo. ¿Y cómo fue ese primer año? Bueno, realmente, ¿recuerdas que fue septiembre? Llegué a finales de septiembre, 20 o 26 de septiembre, si no me recuerdo. Me tocó octubre, noviembre, diciembre. Que realmente fueron... Mi trabajo en esos meses de 2020 fue 100% obra de conservación, presas de gaviones, barreras de piedra, acomodada en curva a nivel y trabajar con cuadrillas. Algo que me encantaba. Sí. ¿Que todas esas obras qué objetivo tienen? Retener suelo y evitar la erosión. Ajá. Ok. ¿Y tu trabajo consistía en hacer qué en esos meses? En esos meses supervisar y coordinar que los trabajos se hicieran de calidad. Ajá. Supervisar las cuadrillas, que obtuvieran siempre su equipo de protección personal. Y pues hacer los reportes. Recuerdo mucho que trabajábamos de la mano. Todos los que estábamos, éramos un grupo muy pequeño, no llegábamos. Teníamos reuniones diarias en la computadora, eso era complejo. Creo que fuiste el empleado número 10 de Toroto. 10 o 11. Tal vez 11. Así es. Todavía nos reuníamos todos los días, todo el equipo. Todos los días, todas las tardes. Sí. Y cabíamos en la pantalla del Meet. No había tema, todos nos veíamos. Pues creo que generé confianza en el equipo, especialmente en ti, porque también estabas de lleno en Apan. Ajá. O sea, eras otro más de territorio en Apan, lo recuerdo claramente. Eras. Pero, pues bien recuerdo que pues esos fueron los meses de 2020. En 2021 hablaron conmigo y me dijeron, bueno, a finales de 2020, y me dijiste, oye, ¿puedes con la refo? Te dije, con eso sí puedo también, me gusta. Entonces, de esos 3-4 meses de 2020 a 2021, lejos de ahora solo ver obras de conservación de suelo, era encargado de ver obras más reforestación. Uh-huh. Llegué a tener como 11 cuadrillas activas. ¿De cuánta gente cada una? 14. Yo solito. 150 personas a tu cargo. Así es. Haciendo reforestaciones, obras, reportando todos los días. Así es. O sea, era bueno, era un buen reto. Ajá. Lo recuerdo.
Todavía nos apoyaba a estas personas de Toñito, no sé si te acuerdas, Sí. no me acuerdo cómo se llamaba, pero Padrísimo. teníamos Toñito, una excelente calidad de persona que nos lo quisimos jalar Sí, y no se quiso, dejó. ¿sí te acuerdas? No se dejó. Y pues me tocaba esa parte, conocer Apan fue muy bonito, mucha gente. ¿Y hoy? ¿Cuál es tu rol? Hoy soy gerente. Hoy soy gerente, pero no brinqué nada más así. Ajá. Porque de 2020 entré como analista de obras de conservación. Se podría decir que seguí en esa línea parte de 2021 hasta que pues me dijeron, ¿sabes qué? Pues va bien, esto ha salido bien, vas a coordinador, ¿no? Entonces toqué el peldaño de la coordinación y pues las cosas seguían saliendo bien, ¿no? Después, eso fue 2021, 2022. Seguí en esa línea en Apan. En 2022 se amarraron tratos con Coca-Cola, ¿recuerdas? Y fue que en diciembre de 2022 hablaron nuevamente conmigo, pero ya éramos varios. No muchísimos, pero ya éramos varios en 2022. Habló conmigo el comité, bueno, en este caso, directivos. Hablaron conmigo. Y en diciembre me dijeron, oye, ¿qué te parece si te vas y empiezas tú el proyecto de cero? Lo mismito que hemos hecho aquí en Apan, pero en Tlaxcala y te la rifas. Eso te dijimos. Eso me dijeron. Sí. Y yo así de... Sí, me acuerdo. Pues voy. Dije, ¿Cómo a ver, no? ¿Qué van a decir ahora estas personas? Sí. No, pues es que les pedimos mucho. Sí, te pedimos mucho. Sí. O sea, era de empezar de supervisar cuadrillas a luego ser analista ya viendo cuadrillas de conservación de suelo, reforestaciones, luego coordinador de tus propias supervisores de cuadrilla. Exacto. Y después vayas a empezar su propio proyecto. Solito. Ajá. Buen proyecto. Muy buen proyecto. Lo estimo. Sí. Y lo extraño también. ¿Sí? Sí. Muy buen proyecto. Ahí fue como la coordinación y cuando se abre otro proyectito, yo ya había tocado en aquellos años, 2023, ya había tocado puertas diciendo que quería yo inmiscuirme un poquito en el tema de carbono porque me interesaba. Se hizo el proyecto. ¿Por qué te interesaba? Porque es forestal. Ajá. Y realmente me encanta el tema forestal, ¿no? No conocía Sureste porque tú ya estabas metido en Sureste, todos los proyectos allá. Los abandoné. Los abandonaste. Pero pues siempre me ha gustado. No conocía yo la selva, realmente. Pero el bosque forestal templado sí. Y pues yo decía, tú me habías, no sé si recuerdas las palabras o las pláticas que teníamos de hay que acaparar todo el bosque de México. Y yo dije, sí, vamos a acaparar todo el bosque de México. Entonces, siempre ha sido muy ambicioso y eso es bueno. Se hizo el proyectito piloto de Guayacocotla y me dijeron, vas, y eso a mí también me sirvió porque de una coordinación junior me dieron la oportunidad de ser coordinador senior por ya tener más proyectos y porque iba trabajando bien Alto Atoyac y había que meterse a responsabilidades en otra área. Pues no se logró, ¿no? Como tal, pero pues ya fue como que mi primera entradita al tema de ir a pisar bosques. Pues ya, seguí 2023, 2024 en Alto Atoyac. Se generó una vacante para gerencia de carbono, de proyectos de carbono en septiembre de 2024 del año pasado. Apliqué y pues con la nueva de que me dieron la oportunidad, me llevé ese puesto. Y me recuerdo mucho tu llamada y que me dijiste, estoy en lo que sea para apoyarte. Pues realmente me dijiste, tienes que ir a esa vacante, ¿no? O sea, tienes que aplicar. Y así como me hablaste tú, me habló Karen, me hablaron diferentes personas del equipo y me dijeron... O sea, colegas del equipo con quien trabajabas. Sí, me hablaron y me dijeron... Ah, sí, tuviste más porristas. Sí. Te dijeron, vas, es para ti. Dijeron, cumplís con todo eso, Armando, no puedes no ir. Sí, yo así de... yo ya estaba 100% sabido que iba a ir, ¿no? O sea, pero eso me motivó mucho que compañeros de la misma tropa
me hayan hablado para decirme, te echo porras, fue muy bonito. Fue muy bonito realmente. Entonces, pues apliqué, me la llevé y aquí estamos. Ahora, como un gerente frente a ti. ¿Y cuál es un analista. ¿Y cuál es tu rol como gerente? O sea, ¿qué tienes que hacer? Uy, mi rol es... Uy. No, pues... Creo que ahora los temas son más estratégicos. Saber jugar un ajedrez y mover las piezas de una manera más estratégica para que las cosas en territorio fluyan de una mejor manera. Supervisar, no dejo de supervisar, sigo estando en territorio, pero ahora más como de en qué te puedo apoyar, cómo hacemos para que esto funcione sin tener que estar todo el tiempo ahí. Reuniones para temas estratégicos con diferentes áreas. En puntual, comercial y CETE, que son mis manos derechas. No podemos hacer algo bien si no estamos en acuerdo los tres. Objetivamente es seguir y poder tener, que creo que ya lo tenemos y eso me queda bastante claro, los mejores proyectos de carbono a nivel nacional y vamos para otros lados. Oye, y en toda esta historia, digamos, pues estás enfrentando a un montón de retos. ¿Cómo usaste las cosas que aprendiste de tus papás? Pues creo que fueron las semillitas que me dejaron desde niño y aplica el compromiso, el reto, la persistencia. O sea, porque yo no sé si tú te das cuenta que pasar de ser una persona que se identifica como una persona pandillera a ser gerente del portafolio de proyectos de carbono más grande del país es extraordinario. Eso es algo totalmente único, yo pienso en México. Tuviste que tener valores muy fuertes para poderlo lograr. Y ganas de ser un buen ejemplo para la persona más importante en mi vida, que es mi hijo. Said. Sí. Que tiene casi 18 años. Meritos. Sí. Que estuviste en sus 15 años. Alto, fuerte, peludo. Así es. Muy bien. Sí, pues realmente... ¿Y hoy qué dice tu mamá? Pues mamá me echa muchas porras. Ajá. Realmente siento el orgullo que hay de parte de mamá y me lo ha demostrado, me lo ha dicho. Pero pues también está el agradecimiento de aquí para allá, del que estoy hoy acá por lo que me enseñaron, ¿no? Creo que es parte de lo que te digo, la semillita, esa semillita de tienes que ir aunque llueva, truene, relampaguee a la escuela y me vale 3 hectáreas, tienes que ir y yo me encargo de que vayas, ¿sí? Sí, sí. Es parte de que lo que se quiere se puede. ¿Y qué dice cuando le platicas de tu trabajo? Le da mucho miedo. ¿Ah, sí? Que ande en la selva por las víboras. Porque desde que estuve... Pues tienes razón, a mí también me da. O sea, es algo que siempre, nunca me lo ha dejado de decir. Ten cuidado, víboreras. ¿Y tu ¿no? papá? Nos llevamos bien y siempre me dice que qué buen trabajo tengo. ¿Y te has llevado a tu chamaco al campo? En Napan. Ajá. En Napan y en Alto Atoyac. Todavía no le toca ir a meterse a la selva. Ya quiere ir a conocer dónde ando ahora en mis nuevos rumbos. Pero pues sí, sabe y recuerdo cuando recién lo conociste, que fue que andábamos por Acopinalco y todas aquellas zonas. Recuerdo que en algunas ocasiones me llegó a decir, pa, voy atrás de ti. O sea, esto es lo que quiero. Veía cómo nos acobijaba la gente, las cuadrillas, la buena relación, el compañerismo. Y me dijo, me gusta cómo te tratan la gente. Cómo te quieren, ¿no? Y me dijo que él quería. Ahora ya se le olvidó. O sea, ahorita ya se le olvidó. Ya no sabe ni qué quiere estudiar. Con eso te digo todo. Está en la edad de... Pues no sabe todavía qué quiere. Creo que mis papás... están orgullosos de lo que... No solo de mí, de sus 3 hijos. De sus 3 hijos. Mi hermana es doctora, investigadora de una universidad reconocida. Mi otra hermana es maestra de primaria y le encanta hacerlo y lo hace con mucho amor y mucho profesionalismo. Y a mí me encanta. Le dijeron por ahí mi mamá estar en la selva, en el bosque, ¿no? Entonces... pues creo que todos estamos donde queremos estar como profesionistas. Pues qué bonito. Y no nos olvidamos de la familia porque siempre hay que regresar a la casa. Claro. A ver a los papás. Pues muy bonito, Armando.
Muchas gracias por tu historia, por contarla. Gracias. Es una historia extraordinaria. ¿Hay algo más que nos quieras dejar o que le quieras dejar a la gente que pueda escuchar esto? Sí, yo creo que podría decirle ahí a todos ustedes que siempre hay que luchar por lo que queremos y tratar de ser los mejores en lo que nos dispongamos y queramos llegar a ser. Ya estás, muchachón. Pues gracias. Listo. Cool. Gracias por escuchar este episodio. Si fue útil para ti, te invitamos a que lo compartas con otras personas. También puedes seguirnos en nuestras redes y seguir al tanto de todo lo que hacemos y publicamos. Nos vemos a la próxima.